Buena tarde, familia. Para recordarles nuevamente la invitación que nos hace Dios a el 1 de diciembre a las 5 de la tarde, entonces en la Plaza Risaralda de la Villa Olímpica. Recuerde que necesitamos ser entes de cambio para muchos que no conocen de Dios y aún muchos de nuestra familia. Entonces, gente por invitar es lo único que hay. Oremos para que Dios toque sus corazones y entonces podamos cumplirle la cita. Habíamos hablado ayer entonces de las 4 Cs y hoy vamos a terminar eh, con emprender el camino. O sea, el camino es la tercera C. Recuerde que vivimos en nuestro país, que lo amamos, que reconocemos que es un país que está en crisis y que se necesitan entes de cambio, ¿no? Entonces nosotros debemos de ser esos entes de cambio, hombres el cual obedezcamos a Dios de cumplir la misión que el Señor nos ha dejado de amar al prójimo y de ser sensibles a las necesidades tanto del prójimo como de nuestro país. Y nos ubicamos en el libro de Nehemías 1:4, donde recuerde que encontrábamos a Nehemías en el Palacio Real como copero del rey, que lo habían llevado prisionero y ahora estaba entonces en una nación extraña, pero que él a todo el que llegaba de su pueblo, él le preguntaba cómo estaban. Y recordamos que le dieron malas noticias y le dijeron que habían sido los muros derribados, que la ciudad estaba totalmente destruida. Y entonces dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Y cuál fue la oración de Nehemías? Según Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Pero entonces saber que el país está en crisis, que la sociedad está en crisis, no es lo más importante. Lo más importante es actuar. Si el Señor le muestra a usted como un ente de cambio, entonces pedir para poder emprender ese camino. Nehemías sintió el dolor por su pueblo, por su nación, por su gente, y por eso clamó al Dios de los imposibles. Y lo más importante, se dejó guiar. Esta aplicación de emprender el camino viene no solamente para ayudar a la labor social en cuanto a nuestro país, sino también en cuanto al hogar y en cuanto a nosotros mismos. Recuerde que la base de una buena sociedad es el hogar. Entonces usted debe ser un ente de cambio en todos los sitios donde usted se encuentre y permitir que también quienes son su círculo más cercano también sean un ente de cambio. En una oportunidad Dios nos dio una persona que sufría de irritabilidad y él tenía siempre razones para justificar las malas actitudes que él tenía en el hogar. Eh, Porque resulta que no podía cambiar. Él decía que él era así, que él no podía cambiar. Entonces nos dio Dios oportunidad
de interactuar con Él, de conversar, incluso a la luz de la palabra del Señor, nos escuchó. Lo tocó el Espíritu Santo y Él dijo que Él quería hacer ese cambio. Y entonces comenzamos con oración. Él muy puntual ¿qué? Nos aceptó porque él tenía en su corazón el deseo de cambiar. Entonces empezamos eh, a preguntarle por qué la irritabilidad de él. Y entonces él decía, es que la forma de ser de algunas personas me irrita, porque tengo que aceptar siempre que es esa idea, ese concepto de él, el porque o ella, porque siempre tienen la razón. Dice que muchas veces era hasta descortés con la persona. No, no estoy de acuerdo y en forma maleducada dejaba a la persona con la palabra en la boca. Y a veces también dice que no, en el hogar, el medio ambiente, todo le molestaba. Que si la mascota ladra, que él se incomoda. Que si dejaron los niños de pronto los uniformes de fútbol, que él se incomodaba, que todo eso lo irritaba y que incluso se desesperaba por las cosas mínimas, por las cosas más pequeñas, que lo más importante era para él irritarse. Que si llovía en el medio ambiente, no solamente donde vivía, sino ya a nivel de, ¿cómo decimos? Del clima, que si hacía calor le molestaba, que si hacía frío, que si, bueno, todo le incomodaba. Que el calor por el polvo, que el frío porque se enfermaba, que por la gripa, que por lo... Bueno, él todo le enfermaba. Entonces, comenzamos entonces a decirle que lo que él necesitaba era identificar por qué era la irritabilidad, que la gente ni el medio ambiente no tenían la culpa. Antes decía que estaba llevando problemas y situaciones difíciles que también lo impacientaban. Entonces, que eso era algo que él no podía evitar. Entonces, nosotros le dijimos que tenía que empezar a sentir la necesidad de que Dios desarrollara la paciencia y el carácter de Dios en su vida. Y para uno empezar eso, tiene que empezar a orar, pedirle al Señor y sobre todo reconocer que somos nosotros mismos las, la, la causa de ese problema, de esa irritación, de nuestro yo. Eso viene de nuestro yo cuando nos muestran que estamos equivocados, cuando nos muestran que tengo mi yo tan elevado que nadie me puede contradecir. Que yo soy el único que tengo la razón. Entonces por eso no soporto a otro que me esté diciendo que me equivoqué. Recuerde que también habíamos estudiado que dentro de las palabras más difíciles y con las que más cuidado hay que tener es con el yo. Y sobre todo cuando lo tenemos tan inflamado que yo y lo que quede para mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pedir dirección del cielo.
para tener la humildad de preguntarnos, ¿fui yo el causante de esta situación? ¿Soy yo el que traigo los problemas que tengo? De pronto las situaciones difíciles que estoy atravesando y no le comento a nadie. Entonces vengo a desquitarme con los más cercanos a mí. O, o por qué lo hice también. Dios mío, ayúdame a encontrar el por qué lo hice. O si es, o qué tengo que hacer. O sea, sienta en su corazón eh, que si hemos hecho algo inapropiado o incorrecto, que fue lo que generó esta o aquella situación, entonces no le eche la culpa a nadie. Pida la dirección del cielo y trate de corregir esa situación. Busque eh, la solución, pero no culpando a nadie. Nunca culpe a nadie de las cosas que usted, eh, que usted hace. ¿Qué causas también nos muestra el Señor también a través de su palabra? eh, Son reacciones incorrectas. ¿Qué no debemos hacer? Defendernos a nosotros mismos. Nos están diciendo, mire, pero usted por qué está tan irritable, no es el momento, no perdone si yo le dije, me disculpo. Y entonces siempre tendemos a defendernos y a buscar razones válidas que demuestren lo contrario. No, es que usted me ofendió y mire que usted dijo esto y esto y se forma el lío y se forma la polémica. Y si ya hay un estado de crisis, entonces no somos así agentes de cambio, sino agentes de más problemas. El Señor dice en su palabra que en el silencio hay elocuencia. También es muy dado nosotros a echarle la culpa a otro. Es que usted con sus actitudes me hace irritar. Es que usted con la forma como me contesta hace que yo me irrite. Es que llevo tanto tiempo diciéndole que esto está aquí, que los niños, que esto, que lo más allá, a sacar por todo lado las cosas negativas y lo que encuentra mal hecho para justificarse entonces echándole la culpa a otro. No es sabio tampoco que nos incomodan las cosas y entonces, ay, como ellos dicen que yo soy irritable, entonces me voy a guardar todo en mi corazón. No les voy a volver a decir nada. No, esa es una actitud que tampoco debe haber en nosotros. Debemos entonces, dice, buscar el diálogo. Vayan a la palabra de Dios en casa y estudien Eclesiastés 7:9 y Mateo 18:15 para que encuentren ayuda y guía en la palabra del Señor para entonces con la ayuda del Espíritu Santo ir quitando estas reacciones incorrectas que si las practicamos no ayudarán a que perdamos la irritabilidad. También otra forma es ignorar voluntariamente lo que está pasando. Eh, Llegamos a lo que hace el avestruz. Recuerden que la avestrucita cuando se ve vencida, entonces llega y entierra la cabecita entre la arena. Entonces ahí es cuando nosotros no miramos la dificultad como tal, sino que se imagina que esa situación la tienen la culpa a otros y que él no es el problema. Entonces, con la ayuda de Dios mañana vamos a mirar entonces la última C. Mientras tanto, si hasta aquí nosotros no somos gente de paz, agentes de cambio en un país donde hay tanta crisis, en hogares donde hay tanta crisis, en una sociedad donde hay tanta crisis, nunca es tarde para empezar. El Evangelio son buenas nuevas. Entonces nos vamos a capacitar con la ayuda del Espíritu Santo para que donde quiera que nosotros lleguemos, la
paz de Cristo sea la que reine y nosotros seamos sus agentes de paz con la unción del Espíritu Santo y Cristo morando en nuestras vidas. Nunca es tarde para aprender a hacer entonces y dejarnos guiar por Dios para ser esos agentes de cambio. ¿Es usted ese agente de cambio? Le queda esa pregunta para reflexionar. Dios bendiga su palabra.